Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Bienvenidos. Y ahora desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el pastor Natividad Ramos Ramos continuará con la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12, esperando que este mensaje sea de grande bendición para su vida. Y ahora los micrófonos son suyos. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Antes que nada, por supuesto, agradezco al Dios eterno el privilegio de participar presentando estas preciosas verdades bíblicas que construyen nuestra vida de fe, que la enriquecen, que la arraigan en Cristo Jesús. Y esa es la expectación que hay en nuestro corazón esta mañana. Así que gracias a nuestros hermanos de Carolina del Norte, nuestros hermanos de Nueva York, Radio Oasis con hermano Gamaliel, y en Nicaragua, gracias a Dios porque nos reciben y esperamos que sean una bendición nuestras participaciones en Radio Estéreo Vida, señal de bendición, Radio Estéreo Shalom, frecuencia de la paz. Que estas palabras sean precisamente el contenido de estos mensajes. Muy bien, mis hermanos, pues ustedes saben que el día de antier hice un resumen de todas las cosas que hemos visto a través de esta carta desde el capítulo 1 hasta el 11. Y creo que esto nos dio una idea muy clara de los temas que el apóstol ha abordado y la manera en cómo él lo ha hecho. De tal forma que él plantea que la salvación es exclusivamente por fe y de alguna manera muy notoria pudiéramos decir que plantea que todo el sistema ceremonial ha quedado obsoleto. ¿Por qué razón? Porque las figuras, los símbolos, los tipos son útiles y fueron muy útiles mientras llegaba la realidad que se cumplió en Cristo Jesús. De tal manera que bien pudiéramos pensar que no más altar de los holocaustos, no más altar de sacrificios. Y el apóstol ahora nos lleva al capítulo 12, habiéndonos dejado todas estas ideas en nuestro entendimiento. Y dice el capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, mis hermanos, pues dije hace un momento que parecería que definitivamente esto ha quedado resuelto respecto a los sacrificios del Antiguo Testamento. Y hemos oído al apóstol Pablo enseñarnos acerca de que ha quedado muy claro que solo por medio de Jesucristo se justifica el hombre y que definitivamente esperar ser justificados
por medio de la ley sería cosa imposible. No porque la ley no pudiera justificar al hombre, puesto que es una ley justa, santa y buena. La razón es que nadie pudo guardarla, que equivale entonces a decir, por la ley nadie se justifica. Pero esa imposibilidad fue resuelta por el sacrificio perfecto de Cristo, y que por medio de la fe, entonces nosotros podemos ser justificados. Por consecuencia, diríamos que todo el ritual o ceremonial que proveía la ley se había hecho innecesario, que estaba obsoleto. Por lo que eso nos daba una conclusión, por demás muy lógica. ¿Para qué más sacrificios? Si el Señor Jesús lo hizo todo, todo, y además su sacrificio fue perfecto. Y gracias a Dios, porque verdaderamente el sacrificio del Señor Jesús nos da todos esos beneficios. Sin embargo, esto podría significar algo así como: no más altar de los holocaustos, no más altar de sacrificios, no más sacrificios. Sin embargo, esa conclusión por sí misma, mis hermanos, nos llevaría a una pregunta que yo quiero que la ponga en su corazón. Entonces, ¿el altar de Dios ha quedado caduco, innecesario, sin uso, inexistente? A esas preguntas, a esas objeciones, Pablo responde con gran agilidad y dice que no, que el altar de Dios sigue en pie, que sigue vigente, que sigue en uso, y que allí se siguen todavía presentando sacrificios hasta el día de hoy. Ponga cuidado en esto. Desde luego que cuando oímos a Pablo haciendo esta afirmación que acabamos de leer en el capítulo 12, del verso 1, pues viene a nuestra mente todo lo que nos ha dicho en los capítulos anteriores. Y además sí nos tiene acostumbrados el apóstol a esta sorpresa, que diga algo, que luego diga otra, que nos dé la impresión que está dando marcha atrás. Por lo que al hablarnos de sacrificio, pareciera entonces que nos está llevando de regreso al antiguo ceremonial. Por lo que con cierta extrañeza le podríamos preguntar al apóstol: hermano Pablo, luego usted dice que ese altar del sacrificio sigue vigente. Él diría: eso es lo que he dicho. Y la pregunta vendría por parte nuestra: pero allí, ¿quién hace el sacrificio? ¿Quién es el sacerdote? ¿Y qué es además lo que allí se sacrifica? La respuesta sería inesperada. El apóstol dice: es que no hay allí sacerdote que esté presentando las ofrendas a Dios, los sacrificios. Allí cada creyente es su propio sacerdote, es el que sacrifica. Pero no solamente cada creyente es el sacerdote, sino además cada creyente es el sacrificio, es la ofrenda que se presenta a Dios. Y a ese altar, nadie los lleva. Ustedes han de llegar, mis hermanos, diría Pablo, por voluntad propia. Y por voluntad propia,
ustedes se han de poner a sí mismos como ofrenda en el altar de Dios y decirle a Dios que ustedes son la ofrenda, que ustedes son ese sacrificio. Qué interesante cuestión. Pablo dice, ya no está vigente aquel altar de los holocaustos del antiguo tiempo. Sin embargo, sigue vigente el altar de la ofrenda del sacrificio a Dios. Por eso el capítulo 12 empieza diciendo, así que, y ese así que es miren para atrás, por causa de todo lo que he dicho en los 11 capítulos anteriores. Y es a todo eso que Dios hizo, a lo que Pablo le llama las misericordias de Dios. Y a eso apela para rogar a los creyentes que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y la importancia que le da. Presenten sus cuerpos en racional culto, en ofrenda. Presénteselo, entrégueselo a Dios. Que es como decir, bueno, eso es lo más razonable que debe hacer un creyente en un culto verdadero al Altísimo. Qué gran cosa. Usted, mi hermano, mi hermana, y yo somos la ofrenda. Yo debo ser mi propia ofrenda. Pero antes que otra cosa suceda, me pondría yo frente al apóstol Pablo y le diría, ¿y qué es lo que debo poner en ese altar? Él evidentemente me diría todo lo que tú eres, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tus facultades, tu mente, tu voluntad. Todo tienes que ponerlo en ese altar, ofreciéndole a Dios todo. Me quedo pensando y digo, algunas cosas que Pablo presenta son difíciles. Y volvería a preguntar, hermano Pablo, ¿y si yo no logro entregar la ofrenda, ser la ofrenda? Si no logro hacer eso, si no hago eso, ¿pasa algo conmigo? Y la respuesta, por todo el tenor general de las ideas que plantean los hermanos escritores sagrados, el creyente se convertirá en un creyente insatisfecho y frustrado. Porque usted, mi hermano, no me va a negar que existe mucha frustración en muchos creyentes que parecen que no han logrado la felicidad por esta salvación y este evangelio glorioso. Y yo digo que el apóstol Pablo está poniendo el dedo en la herida. Porque no ofrecerse uno mismo a Dios, no entregarle todo lo que somos a Dios, es la razón fundamental de lo que hemos llamado el creyente insatisfecho. Que esto no lo deberíamos de decir. Yo siempre he dicho, el evangelio hace feliz al hombre, lo salva, lo hace vivir feliz, lo hace morir feliz y habrá de resucitar feliz. Porque si el evangelio de Jesucristo no trae satisfacción a los que creemos en esto y vivimos como insatisfechos, entonces ¿qué cosa nos puede hacer feliz? De tal manera es igual a decir que por esa causa, por no ofrecerse a Dios y entregarse totalmente, se llega a la frustración de la vida cristiana y el creyente se pone en ruta al desánimo.
se pierden las ilusiones que tenemos en Cristo. Y yo creo sinceramente, mis hermanos, que las ilusiones que tenemos en Cristo deben estar siempre por encima de todo. Y es aquí donde tocamos una cuestión de gran trascendencia como problema de esta generación, y que consiste en tanto creyente que ve como salida a su insatisfacción como creyente correr, ir a todas las grandes reuniones o seminarios que se anuncian y que prometen dar la clave del éxito a su vida cristiana. De tal manera que cuántas veces se oye decir que alguien pues acaba de hablar con el Señor, que fue hasta el tercer cielo, que fue al infierno, y que el Señor le dio 4 secretos. Y la gente corre para ver si nos dan cuando menos uno. De tal manera que piensan que es la clave del éxito de la vida cristiana. Por cierto, esas actividades son muy favorecidas, pero además son un gran comercio, el gran comercio de la fe. Porque tiene como verdad esto, que la felicidad de un creyente la ponen como cuánto puede usted recibir de Dios y jamás en cuánto puede usted darle a Dios. En darle a Dios todo lo que somos. Y en este pasaje, si usted tiene cuidado, el apóstol no se enfoca en qué otras cosas necesitamos recibir de Dios, sin lo que hemos de darle. Definitivamente esta tesis preciosa nos dará una vida de satisfacción. Qué diferente tesis de los que solo enseñan lo que usted debe recibir de Dios, que nos lleva a los creyentes a una fe egoísta. Pero la declaración del apóstol Pablo descansa sobre una roca doctrinal, y es que Dios se entregó a sí mismo por nosotros para que nosotros mismos nos entregáramos a Él. Algo así como entrega por entrega, sacrificio por sacrificio y presente por presente. ¿Qué le parece? Esos adoradores en realidad son los que Dios busca. Y entonces pregunto, ¿los busca? ¿Pero acaso no es muy común que se le adore? Esa pregunta la podemos manejar haciendo otra. Entonces, ¿por qué los busca? Jesús se lo dijo a la samaritana. Y que, por cierto, ahora mismo que estoy diciendo estas palabras, vienen a mi corazón algunos de los mensajes que prediqué sobre el Deuteronomio, que es un libro excelente, una delicia, de alta pedagogía divina. Y esto que acabo de decir se parece mucho a lo que en el Deuteronomio llamé el viejo sueño de Dios, que en el capítulo 5, versículo 29 del Deuteronomio, Dios expresa este anhelo. Mire lo que dice: ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temieran? Porque entonces a ellos y a sus hijos les iría bien para siempre. Qué interesante. Esto es como si Dios dijera: ¿quién me lo va a conceder? ¿Quién cumplirá mi viejo sueño de que me amen, de que me teman,
para que siempre les vaya bien y sus vidas sean unas vidas realizadas, unas vidas felices. No una vida de creyente insatisfecho, frustrado y truncado. Porque creemos con todo nuestro corazón que Cristo es la plena felicidad en la vida nuestra. Entonces, usted diría, mi hermano, que da satisfacción. El acto supremo de adoración a Dios consiste indiscutiblemente en ser su ofrenda. Así que cerremos este punto. Algunos dicen que la victoria de la vida cristiana consiste en recibir más y más de Dios. Desde luego que es una verdad que Jesús expresó cuando dijo que nuestro Padre tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Pero ¿qué hacemos con Efesios 1:3? Que dice: el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda suerte de bendición espiritual en los lugares celestiales. Es una expresión extraordinaria. O Colosenses 2:3, que en Cristo tenemos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría, y que en Él estamos completos. No existe la tesis de que Cristo está bien, pero Cristo más algo estaría mejor. No, señor. En Cristo estamos plenos, completos, y no necesitamos que se le agregue nada más a Cristo, porque en Él hemos recibido toda suerte de bendición en lugares celestiales. Pero espere un momento, porque tengo la impresión de que el apóstol Pablo se está moviendo con mucha rapidez. Y digo, esa es mi impresión, pero ¿por qué el apóstol se ha movido con tanta rapidez en este asunto? Bueno, volvamos al versículo 1, que dice: os ruego por las misericordias de Dios. Hace ese movimiento para evitar que alguno llegue a pensar que la gracia es libertinaje, que la benignidad y la misericordia de Dios dan pie para que se llegue a un mayor atrevimiento en el pecado. De ninguna manera. Como si al recibir la gracia de Dios, esta apagara, anulara el cuidado de vivir con honestidad. Pues si se comete ese error de criterio sobre este asunto, sucederían dos cosas. La primera de ellas es que ese creyente jamás podrá servir a Dios con verdadero afecto, con amor a Dios. Y lo segundo, y peor de todo, es que a cierto tiempo ese creyente perderá el temor de Dios. ¿Y cómo aborda Pablo este problema? Note esto, mi hermano. Es que yo aprendí desde que era muy jovencito y un creyente muy nuevo, que el apóstol Pablo tenía cara de pocos amigos, que era muy rudo. Desde luego que sí lo era con los que trastornaban la fe, pero con los creyentes era muy tierno. Y entonces, ¿cómo resolvería Pablo? Yo dije, pues sin duda, con una ruda exhortación. Y hace una maniobra muy inteligente. Y en vez de hacer eso, la rudeza,
esa mano de la palabra rogar, que en griego es la misma que paraclet, que es el que se pone a un lado de nosotros para ayudarnos o prestarnos auxilio. ¿Sí? Solo se pone cerca para prestarnos apoyo. ¿Y cómo lo hace? En primer lugar, él no apela a la táctica del lenguaje rudo o de atemorizar al creyente, que puede a veces caer en una especie de chantaje. Sin embargo, yo no estoy diciendo que debe serse consecuente con el pecado, ni mucho menos. De ninguna manera. El apóstol no quiere, y yo como ministro por 53 años, tampoco he querido eso, que la obediencia de un creyente esté basada en el temor, sin que eso implique que el creyente no debe tener un temor saludable a Dios. Pero la obediencia me parece que no debe estar basada en el temor, sino por el contrario, en el amor a Dios. Cuando un creyente ama al Señor, su obediencia es de lo más fino y de lo más puro que se puede imaginar, porque es un acto de voluntad. Que nuestro amor a Dios sea un amor razonable. No le tenga miedo a la palabra razonable. No le tenga miedo, porque la fe y la razón, las dos vienen de Dios. Esas tesis gnósticas de que la razón no sirve es una falsedad que ha entrado a veces en la iglesia. Como si la razón fuera algo macabro, siniestro, tenebroso. ¿O acaso no dijo el apóstol Juan en su primera carta: lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos mirado y palpado tocante al verbo de la vida? Eso es lo que enseñamos, eso anunciamos. Es decir, el uso de los sentidos les llevó a entender la persona de Jesús. Que los sentidos no sean suficientes para dimensionarnos es otra cosa. Pero lo que oímos, la salvación viene por el oír. Es decir, los sentidos. Y es allí donde dicen, es que la fe y la razón no se entienden. Santo Dios, pero si la fe y la razón son hijas de Dios, porque la fe viene de arriba. Y la razón, no hay mayor razón que la razón de Dios. Y el acto inteligente, racional, él busca que el amor al Señor sea pensado, entendido y muy consciente, porque este es el amor más precioso, el acto de ofrendarse a Dios. Así que ruega. Y cuando yo oigo al apóstol Pablo decir que ruega, y bajo la tesis de que él era un hombre rudo, pongo el grito en el cielo y digo, pero si este no es Pablo. Me han dicho cuidado con él. Y luego insisto, cuidado con los que trastornaban la fe, cuidado con los que destruían la iglesia. Eso sí debían de tener mucho cuidado con el apóstol Pablo. Pero le dice a los tesalonicenses, no seráis carísimos, que una de las ideas en griego es: estamos tan contentos con ustedes. Nombre muy tierno, muy precioso verdaderamente, y muy duro. Sí, muy duro, ya sabemos con quién. Pero véanlo, y decepciónese si quiere. Pareciera que ahora el apóstol ha perdido su vigor, y yo diría, será porque se ha hecho el Pablo viejo. Ruego por las misericordias de Dios
qué intensidad ponen sus palabras. Os ruego por la misericordia de Dios, hermanos, que presenten su cuerpo en ofrenda. Y le digo, ¿por qué haces eso así? Yo pienso que debería ser más duro con los que no se corrigen. Él me miraría a los ojos y me he querido meter como si yo estuviera con Pablo para ilustrar. Y me diría, apréndete esta. Si todo lo que Dios en su misericordia ha hecho por nosotros, porque muchos de mis hermanos que me están oyendo ahorita pueden hacer un resumen y decir cuántas cosas preciosas ha hecho el Señor Jesús. Y Pablo diría, si todo lo que Dios en su misericordia ha hecho por nosotros no logra incendiar nuestra alma de gratitud, entonces ¿qué cosa lo hará, hermano Ramos? ¿Qué cosa lo hará, hermanos de Nicaragua, de Nueva York, de Carolina del Norte? ¿Quién lo hará? Nada. ¿Acaso lo hará la amenaza, el chantaje espiritual, el sentimentalismo eclesiástico? Definitivamente sería una manera muy deficiente de querer complacer a Dios. Por eso, el apóstol Pablo ahora usa una ruta diferente y que en lo personal he aprendido a usarla con muy buenos resultados. Insisto, no significará consentir el pecado. Él se dirige a los creyentes a base de advertencias que tienen la forma de una amigable súplica en vez de mandamientos rigurosos. Y de nuevo me dice que al hacerlo así, él obtiene dos resultados y que quiere que lo acompañemos para descubrirlos. Y por supuesto que usted y yo esta mañana nos hemos hecho compañeros del apóstol para ver este detalle, sin dejar de pensar que no era eso ser pasalón, como algunos dicen. No era ser muy consecuente al usar este procedimiento de volcar el alma y decir, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten en sacrificio vivo su cuerpo. Que este método sí funcionaba. Que para aquellos creyentes que son dóciles, fíjense bien, para los creyentes que son nobles, que son dóciles, una advertencia como esa, como ese ruego, sería más que suficiente. Que esos creyentes aprovechaban mucho y que a los que no quieren ni tienen voluntad de entregar al Señor todo lo que son, no sirve ni un método ni sirve el otro. ¿Ve usted lo que hacía el apóstol Pablo? Él me diría, grábate esto, que los hermanos que escuchan se lo graben, que los que tienen voluntad de corregir las cosas, eso se notarán. ¿Verdad, mi hermano? La gente que tiene voluntad de caminar con el Señor son ovejas muy dóciles. Ellos quieren, ellos han razonado. Bendiga Dios el corazón de esos hijos de Dios que me están escuchando y que tienen esa característica de la docilidad a Cristo. Él dijo, el apóstol, esos hermanos se van a notar, los que son dóciles se notarán. Y entonces yo me adelanto al apóstol Pablo con otra pregunta. Hermano Pablo, ¿y los que no?
él me diría, bueno, ellos también se notarán. Alabado sea Dios. Yo sé que muchos de ustedes, mis hermanos, tienen esa experiencia si son pastores, de creyentes que tienen esa docilidad tan preciosa, cariño a Dios, buen deseo. Y dije, bueno, es que su súplica es muy razonable, porque yo no estoy diciendo, y el apóstol no está estableciendo que la súplica debe ser irrazonable, deficiente, sin una justificante. ¿Qué pide? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Y la pregunta es, ¿y eso es razonable? Hay dos cosas a considerar en esta petición del apóstol Pablo. La primera, mis hermanos, es esta verdad que no podemos olvidar, que le pertenecemos al Señor, porque Él nos compró con su sangre, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor Jesús nos compró. Y la segunda es que a Dios no se le puede llevar una ofrenda que no sea una ofrenda santa. El apóstol está usando la misma figura de los sacrificios en el sistema antiguo. ¿Y qué se decía de una víctima que iba al altar? Que no se le podría dar otro uso más que el sacrificio santo, más que ponerla en el altar. Y la razón sería porque está consagrada al Señor, le pertenece al Señor, y el creyente ha sido consagrado a Dios porque ha sido separado para Él. Mire, primero ha dicho que nuestro cuerpo sea el sacrificio a Dios. Y eso jamás podrá ser posible si no llegamos a renunciar a lo que creemos el derecho de propiedad sobre nuestro cuerpo. Mi cuerpo es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiero. Si usted es un creyente y piensa así, está peleándole al Señor un derecho de propiedad sobre nuestro propio cuerpo. Porque negarle al Señor el servicio de nuestro cuerpo como ofrenda es lo mismo que abrir con el Señor una disputa por una propiedad y decirle que nosotros tenemos derechos de vivir nuestra vida a nuestra manera. Usted no puede darle uso al cuerpo que no sea un uso santo, porque no es de su propiedad. Y después de esos epítetos, dice que ese sacrificio es un sacrificio vivo. Significa que nuestra primera vida ha pasado a morir y que esta vida que hoy tenemos es producto de la resurrección, puesto que el convertirse a Cristo es el salvo, es pasar de muerte a vida. Y que esta vida, esta nueva vida que Cristo nos ha dado, debe ponerse en el altar porque es suyo. Pero entonces diría, ¿el apóstol habla solo del cuerpo? Desde luego que no. Pero usa una figura conocida como sinécdoque, donde la parte se pone por el todo. Porque el cuerpo tiene vida, porque está habitada por el alma y el espíritu, y están allí todas las facultades del alma, que son el pensamiento, la voluntad,
la reflexión, pues todo eso, el pensamiento, nuestros pensamientos se tienen que poner en ese altar, nuestra voluntad en ese altar, para decir a Dios que disponga de nosotros, porque somos de su propiedad, que reconocemos que no le disputamos de ninguna manera propiedad alguna. Qué bonita idea está presentando, porque yo creo que este es uno de los grandes problemas del vivir insatisfecho la vida cristiana, porque no se ha puesto todo al servicio de Dios, ni se le ha reconocido que nuestros pensamientos, que nuestra mente, que nuestra voluntad, nuestro entendimiento, nuestro hombre interior total esté en sacrificio vivo para Él. Pero en el pasaje se descubre que eso es algo que debe ser puesto en el altar con toda prontitud. Pues si eso no lo hace, el creyente habrá de embrollarse y extraviarse, y aunque sea a manera de ruego lo que el apóstol está diciendo, no deja de ser una orden. Os ruego, hagan esto. Aunque sea a manera de ruego, es una orden que la palabra nos da. Luego lo que Pablo plantea es que el creyente debe practicar una fe razonable, con entendimiento. Y no en vano se ha dicho que la razón es como una reina muy sabia. La razón, por supuesto, sujeta a Dios. Por eso su sinónimo es gobierno y dirección. Pero espere un momento. Creo que Pablo, con todo lo que estoy hablando, me vería con cierta desaprobación. Y creo que tendría algo que decirme, y que sería algo como esto. ¿De cuál entendimiento hablas, hermano? ¿Del entendimiento natural? Y me dice, no, tampoco levantes monumentos a ese entendimiento natural. Y veo que Pablo derriba ese orgulloso trono del entendimiento natural, precipitándolo hacia abajo, reduciéndolo a la nada. Y me diría que no te diste cuenta de lo que dije en el verso 2. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Porque el creyente trae muchas maneras de pensar de su vida antes de Cristo. Y cuando trae todo ese cúmulo de pensamientos, ese acervo pensante, y quiere servir a Dios aplicando esos procesos mentales, no va a funcionar. Por eso Pablo dice que se renueve el entendimiento. ¿Qué significa algo como esto? Quita de tu mente las antiguas formas de pensar, las antiguas premisas con las que tú decidías las cosas, y pon nuevas conforme a la fe, para que tengas conclusiones valederas. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Pero antes que eso, él ha dicho transformaos, que es cambiar de forma. Sea el producto de un cambio interno. Pero si no es así, entonces Pablo usa una palabra que significa ponerse una máscara. Y que ese creyente que está en Cristo, al conformarse a toda esa masa de pensamientos, lo que se ve que hace no es lo que en realidad está en su interior.
Por eso grita el apóstol: no os conforméis a este siglo. Es decir, a ese acervo de pensamiento que el mundo pagano de manera ancestral ha creado. No, dejen todo ese expediente, esas formas de pensar que tiene el mundo inconverso, que tienen los que no conocen a Dios. Y grita: no os conforméis a este siglo. Por lo tanto, el creyente no ha de convertirse en un rehén de las formas del pensamiento del mundo, ni convertirse en sus víctimas. Alguna vez yo lo expliqué, que el mundo antiguo sin Dios, cada generación creó formas de pensamiento, y como Dios no estaba en esos pensamientos y en su consejo, eran extravíos del pensamiento, pero que los convertían en formas de vivir. Y cada generación fue aportando formas de pensamiento que se sumaban a los otros pensamientos equivocados. ¿Cómo podemos servir a Dios pensando a la manera de que pensábamos en el antiguo tiempo? Y entonces diría: ¿pero cómo se logra eso? Poniendo la palabra de Dios como regla que mida lo que hacemos. La palabra de Dios norma el criterio del creyente, y el creyente que se sujeta a la palabra, sus pensamientos son transformados. Y cierra la idea de un ¿para qué todo eso? Él dijo: ¿para qué? Para que experimentéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y solo diré que la palabra en griego para comprobar significa para que se vean los resultados. Y la razón más poderosa es que no somos propios. Y la otra, que todo lo que es consagrado a Dios no puede ser usado con fines, en este caso, contra lo que Dios quiere. Es justo en ese punto donde se da una disputa entre Dios y el creyente, donde el creyente le disputa su propiedad, donde el creyente reclama que su vida es suya y Dios reclama que Él la compró. ¿Usted a quién le daría la razón? Esta mañana, mis hermanos, gracias a Dios por la bendición de haber participado con ustedes, y espero que lo que hemos planteado bendiga sus corazones. Y vamos a ir avanzando en este capítulo 12, que son tan enriquecedor, aunque Pablo ha dejado ya de tratar aquellas cosas que tanto nos interesaron respecto al punto de vista judío, y nos ha llevado a lo que prácticamente es teología pastoral. Que Dios me los bendiga, mis hermanos y hermano Isaí. Gracias por la bendición de participar. Amén. Gracias a usted, pastor, por esta oportunidad que se nos ha dado de escuchar un mensaje que motiva, y sobre todo que somos patrimonios, el cuerpo de Cristo Jesús aquí en la tierra. Y le felicitamos, pastor, y a todos aquellos que nos están sintonizando en esta mañana. Queremos recordarle una vez más nuestro agradecimiento a todas aquellas radios que están enlazadas en esta mañana, en Radio Oasis Espiritual en la ciudad de Nueva York, también aquí en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, Radio Adoración, igual manera Radio Estéreo Vida ahí en Chinandega, igualmente como Radio Shalom, la frecuencia de La Paz. Agradecemos su participación al estar escuchando estas enseñanzas. Seguimos edificando el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra, y yo creo que hay cosas muy importantes que debemos de seguir escuchando a través de estos programas, tendencias de nuestro tiempo, que, le repito una vez más, son traídos los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Agradecemos su participación y queremos decirle, si usted desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer escribiendo a nuestro correo electrónico, que viene siendo radioadoración@hotmail.com. Le repetimos una vez más,
Nuestra dirección, correo electrónico, es radioadoración@hotmail.com. También usted puede mandarnos un texto o a través del WhatsApp. Es el área 704 aquí en los Estados Unidos, 704-634-6706. Una vez más, 704-634-6706. Agradecemos al pastor Natividad Ramos. Él está en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y agradecemos a Dios por estos medios de comunicación, ya que el sistema hemos podido alcanzar muchos lugares donde quizás personalmente no hubiésemos podido, pero la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Hermano Natividad, gracias una vez más. No sé si quiera hacer un último comentario. Le escuchamos. Decir muchas gracias y esperamos que nuestra participación sea eficiente, bendiga el corazón de los hermanos, y ya estoy pensando cuando termine esta carta, es posible que hable sobre Primera y Segunda de Pedro, que son extraordinarias, como toda la Escritura verdaderamente. Así que, hermano, pues que Dios bendiga a nuestros hermanos. Amén. Bueno, estaremos esperando con ansias esas cartas tan lindas, maravillosas, que usted lo sabe explicar de una manera muy esencial. Bendiciones, será hasta pronto, será hasta el viernes. Si Cristo no ha regresado, aquí estaremos en el programa Tendencias de nuestro tiempo. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.